Welcome to my channel. Ahora ya no te necesitamos. Mi hijo Lorenzo escribió eso después de que yo completara los pagos de la nueva mansión de mi nuera Luciana. La misma mansión que él me había convencido de pagar, ladrillo por ladrillo, durante los últimos 8 meses. Cada dólar que salió de mi cuenta bancaria, cada sacrificio que hice, cada empréstimo que firmé, todo fue para esa casa que ahora ellos consideraban únicamente suya. Leí el mensaje mientras todavía tenía abierta en mi computadora la confirmación de la última transferencia. $5,000. El pago final. El que cerraba ese capítulo de ayuda incondicional que yo, Lidia Saucedo, había brindado a mi único hijo porque creí que así se construía una familia fuerte. Me quedé mirando esas palabras en la pantalla del teléfono. No lloré. No grité. Simplemente respiré hondo y sentí como algo dentro de mí se acomodaba en su lugar, como una pieza de rompecabezas que finalmente encuentra su posición correcta después de años de estar forzada en el lugar equivocado. Ahora ya no te necesitamos. Qué fácil es descartar a quien te dio todo. Qué simple resulta cerrar la puerta cuando ya obtuviste lo que querías. Qué conveniente es olvidar de dónde vino el dinero que pagó cada centímetro de esa mansión con jardín, piscina y cochera para 3 autos. Mis dedos se movieron casi por instinto. Respondí con apenas 3 palabras. 3 palabras que en ese momento no tenían el peso que iban a adquirir muy pronto. Sin problemas, hijo mío. Envié el mensaje y dejé el teléfono sobre la mesa. Lorenzo no tenía idea de lo que significaba esa respuesta tan tranquila, tan serena, tan completamente desprovista de la súplica o el drama que probablemente esperaba de mí. No sabía que en mi mente ya estaba tomando forma un plan, una respuesta que no incluía lágrimas ni ruegos, sino algo mucho más efectivo. Me levanté del sofá y caminé hacia la cocina. Preparé un té de manzanilla con la misma calma con la que había leído su mensaje. Tomé el primer sorbo, dejé que el líquido caliente me reconfortara, y entonces tomé mi teléfono nuevamente. Esta vez no marqué el número de Lorenzo. Marqué otro número, uno que tenía guardado bajo el nombre de Gustavo Herrera, mi abogado y viejo amigo de la familia. Gustavo contestó al segundo timbrazo. Lidia, ¿cómo estás? Hacía tiempo que no sabía de ti. Gustavo, necesito que revises unos documentos por mí. Es urgente. Hubo una pausa. Gustavo me conocía desde hacía más de 20 años. Conocía mi voz, conocía mis tonos, y definitivamente notó que algo había cambiado. ¿Qué tipo de documentos? Los del préstamo hipotecario que firmé para la casa de mi hijo. Necesito saber exactamente qué derechos tengo sobre esa propiedad. Escuché cómo Gustavo tomaba aire al otro lado de la línea. Él había sido uno de los pocos que me advirtió que tuviera cuidado cuando Lorenzo vino con esa propuesta hace 8 meses. Uno de los pocos que me dijo que pusiera todo por escrito, que protegiera mis intereses, que no confiara ciegamente solo porque era mi hijo. Lidia, dame 1 hora. Voy a revisar todo y te llamo. Gracias, Gustavo. Colgué y me senté nuevamente. La casa estaba en silencio. Mi pequeña casa, la que había compartido con mi difunto esposo durante 30 años, la que había visto crecer a Lorenzo, la que nunca fue lo suficientemente buena para Luciana, pero que siempre fue suficiente para mí. Las paredes estaban llenas de recuerdos, de fotografías de tiempos más felices, de momentos donde mi hijo todavía me miraba con amor y no con la frialdad calculadora que había aprendido de su esposa. Luciana. Solo pensar en ella hacía que mi mandíbula se tensara. Desde el día en que Lorenzo la trajo a casa, supe que había algo en ella que no me gustaba. No era su apariencia, que era indudablemente hermosa. No era su forma de hablar, que era educada cuando convenía. Era algo más profundo, algo que se escondía detrás de sus sonrisas perfectas y sus abrazos medidos. Era ambición pura, ambición sin límites, sin escrúpulos, sin el menor rastro de gratitud o humildad. Pero yo había callado. Había sonreído. Había aceptado porque Lorenzo parecía feliz, porque mi hijo había elegido a esa mujer y yo, como buena madre, pensé que mi trabajo era apoyarlo incondicionalmente. Qué equivocada estuve. Qué ciega fui al no ver que el apoyo incondicional sin límites claros no es amor, es complicidad en tu propia destrucción. El teléfono sonó exactamente 52 minutos después. Gustavo siempre fue puntual. Lidia, tengo noticias. ¿Estás sentada? Estoy sentada. El préstamo está completamente a tu nombre.
Tú eres la titular legal de la hipoteca. Lorenzo y Luciana aparecen como beneficiarios de la vivienda, pero técnicamente, hasta que no se complete el pago total y se haga la transferencia oficial de la propiedad, tú tienes derechos significativos sobre esa casa. Has pagado el 60% del valor total hasta ahora, ¿correcto? Correcto. Acabo de hacer la transferencia del último pago de esa etapa. Espera, dijiste que acabas de hacer un pago. Hace una hora. $5,000. Gustavo guardó silencio por un momento. Escuché el sonido de papeles moviéndose. Lidia, según mis cálculos y según lo que veo en los documentos que tengo aquí, todavía falta el 40% del valor total de la propiedad. Esos $5,000 que acabas de pagar cubrían el último plazo acordado de la primera fase, pero quedan pendientes aproximadamente $120,000 que debían pagarse en los próximos 6 meses. Sentí como una sonrisa pequeña, casi imperceptible, comenzaba a formarse en mis labios. ¿Y qué pasa si yo cancelo mi compromiso de pagar ese 40% restante? Hubo un silencio largo. Gustavo entendió inmediatamente hacia dónde iba mi pregunta. Si tú cancelas los pagos pendientes, el banco ejecutará la hipoteca. Lorenzo y Luciana tendrían que conseguir financiamiento por su cuenta para cubrir esa deuda o perderían la propiedad. Considerando que la casa está valuada en $300,000 y que tú ya pagaste $180,000, ellos tendrían que conseguir $120,000 en muy poco tiempo o enfrentar un desalojo. Y Lidia, conociéndolos como los conozco, dudo mucho que tengan ese capital disponible o el crédito necesario para conseguir un préstamo de esa magnitud. ¿Cuánto tiempo tendrían? El banco generalmente da un periodo de gracia de 48 horas para regularizar pagos atrasados en casos de hipotecas de alto valor. Después de eso, inician el proceso de ejecución hipotecaria que puede tomar entre 15 y 30 días dependiendo del estado. Pero la notificación de desalojo puede llegar mucho antes. 48 horas. 2 días. En 2 días, mi hijo y mi nuera que acababan de decirme que ya no me necesitaban estarían enfrentando la posibilidad real de perder su mansión de ensueño, su símbolo de estatus, su pequeño palacio construido con el sudor y las lágrimas de una madre a la que descartaron como si fuera nada. Gustavo, puedes hacer algo por mí. Lo que necesites, Lidia. Quiero que llames al banco mañana a primera hora y canceles formalmente mi compromiso con los pagos pendientes de esa hipoteca. Quiero que lo hagas oficial, por escrito, con todas las formalidades legales necesarias. Lidia, ¿estás completamente segura de esto? Una vez que se haga, no hay marcha atrás. Lorenzo y Luciana van a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Van a aprender que las personas no son descartables. Van a entender que el respeto y la gratitud no son opcionales en las relaciones familiares. Mi voz sonaba firme, más firme de lo que había sonado en años. No había duda en mis palabras, no había vacilación. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando una decisión desde un lugar de fuerza propia y no desde el miedo a perder el amor de mi hijo. Lo haré mañana a las 9 de la mañana. Te mantendré informada de cada paso. Gracias, Gustavo. Te debo una. No me debes nada, Lidia. Solo me alegra ver que finalmente estás poniendo límites. Tu esposo estaría orgulloso de ti. Esas últimas palabras me golpearon con más fuerza de la que esperaba. Mi esposo. Mi querido esposo que falleció hace 5 años y que siempre me decía que Lorenzo necesitaba aprender el valor del dinero, el valor del esfuerzo, el valor de las cosas que no se regalan sino que se ganan. Cuánta razón tenía. Cuánto lo extrañaba en ese momento. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla. No había más mensajes de Lorenzo. Probablemente estaba celebrando con Luciana, brindando en su nueva mansión, riendo de lo fácil que había sido manipular a su vieja y tonta madre para conseguir la casa de sus sueños sin gastar ni un centavo de su propio dinero. Pero la risa no les iba a durar mucho. En menos de 24 horas, esa celebración se convertiría en pánico. Y yo, desde mi pequeña y humilde casa, iba a observar cómo se derrumbaba el castillo de naipes que habían construido sobre mi espalda. Esa noche no pude dormir, pero no por angustia o arrepentimiento. No dormí porque mi mente estaba completamente despierta, procesando cada detalle de los últimos 8 meses, viendo con una claridad brutal todo lo que había ignorado, todas las señales que había decidido no ver porque quería creer que mi hijo todavía era el niño amoroso que una vez fue. Me levanté a las 5 de la mañana,
Preparé café y me senté frente a la ventana de mi cocina. Desde ahí podía ver el pequeño jardín que mi esposo había plantado años atrás. Los rosales que él cuidaba con tanto esmero ahora estaban descuidados, llenos de maleza, porque yo había estado demasiado ocupada trabajando horas extras, haciendo turnos dobles, vendiendo mis cosas para reunir dinero para una casa que nunca sería mía. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Gustavo. Buenos días, Lidia. A las 9 en punto haré la llamada al banco. ¿Confirmas que quieres proceder? Mis dedos escribieron la respuesta sin dudar. Confirmo. Procede. Envié el mensaje y tomé un sorbo de café. Eran las 6:30 de la mañana. En 2 horas y media, todo cambiaría. En 2 horas y media, Lorenzo y Luciana recibirían la notificación del banco informándoles que los pagos habían sido cancelados y que tenían 48 horas para regularizar la deuda de $120,000 o enfrentar la ejecución hipotecaria. Mientras esperaba, mi mente viajó 8 meses atrás. Al día en que todo comenzó. Al día en que Lorenzo apareció en mi puerta con esa sonrisa que yo no había visto en meses, esa sonrisa que me hizo pensar que finalmente mi hijo me estaba buscando porque me extrañaba, porque quería pasar tiempo conmigo, porque valoraba nuestra relación. ¡Qué ingenua fui! Era un sábado por la tarde. Yo estaba preparando la cena cuando escuché el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Lorenzo, solo, sin Luciana. Eso ya era extraño porque hacía más de un año que no venía a visitarme sin ella. Luciana siempre lo acompañaba, siempre controlaba cada conversación, siempre se aseguraba de que las visitas fueran cortas y superficiales. Mamá, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo. Lo dejé entrar. Preparé té para ambos. Nos sentamos en la misma sala donde ahora yo estaba planeando mi respuesta a su traición. Lorenzo parecía nervioso, incómodo, como si estuviera ensayando mentalmente lo que iba a decir. Mamá, Luciana y yo encontramos una casa. La casa perfecta para formar nuestra familia. Yo sonreí. Claro que sonreí. Mi hijo iba a tener su propia casa. Eso era motivo de alegría, ¿no? ¡Qué maravilloso, hijo! ¿Dónde está ubicada? En Brookside Heights. Es una zona hermosa, tranquila, con buenas escuelas. Tiene 4 habitaciones, 3 baños, jardín grande, piscina. Es exactamente lo que siempre quisimos. Brookside Heights. Uno de los vecindarios más caros de la ciudad. Mi estómago se encogió un poco, pero mantuve la sonrisa. Suena increíble, Lorenzo. Me alegro mucho por ustedes. Él tomó su taza de té pero no bebió. Solo la sostuvo entre sus manos, mirando el líquido como si ahí estuvieran escritas las palabras que necesitaba decir. El precio es de $300,000. Asentí. Era una cantidad enorme, pero Lorenzo tenía un buen trabajo como gerente de ventas. Luciana trabajaba en marketing. Juntos ganaban bien. Podrían conseguir una hipoteca, podrían hacerlo. Tienen que estar emocionados con el proceso de compra. Lorenzo finalmente me miró directamente a los ojos. Ahí está el problema, mamá. Nuestro crédito no es lo suficientemente bueno para conseguir una hipoteca por esa cantidad. Tuvimos algunos problemas financieros el año pasado, algunas deudas de tarjetas de crédito que afectaron nuestro puntaje. Los bancos nos están negando el préstamo. Empecé a entender hacia dónde iba la conversación. Sentí como mi corazón se aceleraba, como una voz pequeña dentro de mí me advertía que tuviera cuidado, que pusiera límites, que no me dejara manipular. Entiendo. Es difícil cuando el crédito está dañado. Pero pueden trabajar en mejorarlo, pueden esperar 1 año o 2, pueden buscar una casa más modesta mientras tanto. No podemos esperar, mamá. Esta casa no va a estar disponible por mucho tiempo. Ya hay otras personas interesadas. Es una oportunidad única. La voz de advertencia en mi cabeza se hizo más fuerte. Pero entonces Lorenzo hizo algo que destrozó todas mis defensas. Se inclinó hacia adelante, tomó mis manos entre las suyas, y me miró con esos ojos que conocía desde que nació, esos ojos que me recordaban al bebé que sostuve por primera vez, al niño que corrió a mis brazos cuando se caía, al adolescente que lloraba en mi hombro cuando tenía el corazón roto. Mamá, tú podrías ayudarnos. Tu crédito es excelente. Nunca has tenido deudas. Los bancos te aprobarían el préstamo sin problema.
Nosotros pagaríamos todo, absolutamente todo. Solo necesitamos que pongas tu nombre en los documentos, que seas tú quien tramite la hipoteca. Sería temporal, solo hasta que nuestro crédito mejore y podamos hacer la transferencia a nuestro nombre. Mi boca se secó. Todas las alarmas en mi cabeza sonaban al mismo tiempo. Lorenzo, eso es una responsabilidad enorme. Si ustedes no pueden pagar, yo quedaría con esa deuda. No va a pasar, mamá. Te lo prometo. Nosotros tenemos ingresos estables. Podemos cubrir los pagos mensuales sin problema. Solo necesitamos tu ayuda para conseguir la aprobación inicial. Por favor, mamá. Es la casa donde queremos criar a nuestros hijos, tus futuros nietos. Es nuestro sueño. Tus futuros nietos. Esas palabras fueron el golpe final. Lorenzo sabía exactamente qué botones presionar, sabía que mi mayor deseo era tener nietos, sabía que la idea de una familia creciendo, de risas infantiles llenando una casa, era mi debilidad más grande. Dame unos días para pensarlo. Lorenzo sonrió. Esa sonrisa que yo interpreté como gratitud, pero que ahora, con la perspectiva del tiempo, entiendo que era triunfo. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Siempre has sido la mejor madre del mundo. Se fue esa tarde después de quedarse apenas una hora. Ni siquiera terminó su té. Cuando cerré la puerta detrás de él, me quedé parada en el recibidor, sintiendo un peso extraño en el pecho. Algo no estaba bien. Algo en toda esa conversación sonaba ensayado, calculado, demasiado perfecto en su aparente espontaneidad. Pero entonces pensé en mis futuros nietos. Pensé en Lorenzo feliz. Pensé en ser la abuela que ayudó a construir el hogar familiar. Y todas esas alarmas que sonaban en mi cabeza se silenciaron bajo el peso de mi deseo de ser necesaria, de ser importante, de ser amada por mi hijo. 3 días después lo llamé y le dije que sí, que lo ayudaría, que iríamos juntos al banco a tramitar la hipoteca. Lorenzo llegó a mi casa con Luciana. Ella venía radiante, con un vestido caro y un perfume que probablemente costaba más que mi renta mensual. Me abrazó con una efusividad que me sorprendió. Lidia, no sabes lo que esto significa para nosotros. Eres un ángel. Una verdadera bendición. Debí haber notado que me llamó Lidia, no mamá. Debí haber notado que su abrazo era mecánico, que sus ojos no sonreían aunque su boca sí. Debí haber notado muchas cosas. En el banco, firmé papeles. Tantos papeles. El oficial de préstamos me explicó los términos, las condiciones, las responsabilidades. Yo asentía, firmaba, confiaba. Lorenzo estaba a mi lado, sonriente, asegurándole al oficial que ellos se encargarían de todos los pagos mensuales. Mi madre solo nos está ayudando con el trámite inicial. Nosotros cubriremos todos los costos. El oficial me miró con una expresión que no supe interpretar en ese momento. Ahora sé que era lástima. Había visto esa situación antes. Había visto a padres confiados siendo usados por hijos sin escrúpulos. La hipoteca fue aprobada en una semana. $200,000 prestados por el banco, 100,000 que tenían que darse como enganche. El plan era que Lorenzo y Luciana pagarían 50,000 del enganche con sus ahorros, y que yo cubriría los otros 50,000 temporalmente hasta que ellos vendieran unas inversiones que tenían. $50,000. Yo no tenía $50,000 en efectivo. Tenía ahorros, sí, pero eran apenas $25,000 que había juntado durante años trabajando como secretaria en una escuela. El resto tendría que sacarlo de algún otro lado. No te preocupes, mamá. En 2 meses te devolvemos esos 50,000. Tenemos inversiones que están por madurar. Es cuestión de tiempo. Saqué los 25,000 de mis ahorros. Pedí un préstamo personal por otros 15,000. Y vendí las joyas que mi esposo me había regalado durante nuestro matrimonio, excepto mi alianza de bodas. Eso me dio los últimos 10,000. Entregué el cheque de $50,000 con las manos temblorosas. Era todo lo que tenía. Era mi seguridad, mi colchón financiero, mi red de protección. Y lo estaba entregando porque confiaba en mi hijo. Lorenzo y Luciana se mudaron a la casa 2 semanas después. Yo todavía no la conocía. No me habían invitado a verla. Cuando esté completamente arreglada te invitamos. Mamá, queremos que la veas perfecta.
Pasó un mes. Luego 2. Los $50,000 nunca fueron devueltos. Cuando pregunté, Lorenzo siempre tenía una excusa. Las inversiones tardaron más en madurar. Hubo un problema con los papeles. La próxima semana sin falta. Y entonces empezaron los otros pedidos. El teléfono sonó exactamente a las 9:15 de la mañana. Era Gustavo. Ya está hecho, Lidia. Hablé con el banco. La cancelación de tu compromiso con los pagos pendientes ha sido procesada oficialmente. El banco enviará la notificación a Lorenzo y Luciana en las próximas 2 horas. Les informarán que tienen 48 horas para cubrir los $120,000 restantes o comenzará el proceso de ejecución hipotecaria. Cerré los ojos y respiré profundo. No había marcha atrás. El engranaje estaba en movimiento. Gracias, Gustavo. Lidia, prepárate. Cuando reciban esa notificación, van a llamarte. Van a estar desesperados. Van a decir cosas, van a prometer cosas, van a intentar manipularte de nuevo. ¿Estás lista para eso? Estoy lista. Colgué y me preparé un desayuno completo por primera vez en meses. Huevos revueltos, pan tostado, fruta fresca, jugo de naranja. Comí despacio, saboreando cada bocado, sintiendo como mi cuerpo recuperaba algo que había perdido durante esos 8 meses de sacrificio constante. Dignidad. Estaba recuperando mi dignidad. Mientras comía, mi mente regresó al 3er mes después de que Lorenzo y Luciana se mudaran a la mansión. Fue cuando aparecieron con la primera solicitud adicional. Era un domingo. Me llamaron para invitarme finalmente a conocer la casa. Yo estaba emocionada. Después de 3 meses, por fin iba a ver el lugar que había ayudado a conseguir. Me arreglé con mi mejor ropa, compré una planta como regalo de bienvenida, y manejé los 40 minutos hasta Brookside Heights con el corazón lleno de esperanza. La casa era impresionante. Mucho más grande de lo que había imaginado. 2 pisos, fachada moderna, jardín amplio con pasto perfectamente cortado, entrada para 3 autos. Me quedé parada frente a ella sintiendo una mezcla de orgullo y desconcierto. Orgullo porque había ayudado a hacer esto posible. Desconcierto porque esta casa representaba un estilo de vida completamente diferente al mío, al que Lorenzo había conocido creciendo, al que mi esposo y yo habíamos construido con esfuerzo y humildad. Luciana abrió la puerta. Llevaba ropa deportiva cara, el cabello recogido en una cola de caballo perfecta, maquillaje impecable incluso para estar en casa un domingo por la tarde. Lidia, qué bueno que llegaste. Pasa, pero quítate los zapatos por favor. Acabamos de poner pisos nuevos y queremos mantenerlos impecables. Me quité los zapatos. Dejé la planta en la entrada porque Luciana no hizo ademán de recibirla. Entré a la casa descalza, sintiéndome extrañamente vulnerable, como una invitada de segunda clase en un lugar que yo había ayudado a pagar. El interior era aún más impresionante que el exterior. Techos altos, ventanales enormes, muebles modernos que se veían carísimos, decoración minimalista pero claramente costosa. Todo en tonos neutros, grises, blancos, beige. Frío. Hermoso pero frío. ¿Qué te parece? Lorenzo apareció desde la cocina con una copa de vino tinto en la mano. Eran las 3 de la tarde. Es hermosa, hijo. Realmente hermosa. ¿Verdad que sí? Luciana tiene un gusto excelente para la decoración. Luciana sonrió con suficiencia y me guió por un tour rápido. Me mostró la sala, el comedor, la cocina con electrodomésticos de acero inoxidable que probablemente costaban más que mi auto, la sala de estar secundaria, el baño de visitas con acabados de mármol. Todo era perfecto, todo era caro, todo gritaba dinero que ellos no habían gastado. Cuando subimos al 2.º piso, noté que una de las habitaciones estaba completamente vacía. ¿Y este cuarto? Luciana y Lorenzo intercambiaron una mirada. Ahí fue cuando supe que la verdadera razón de la invitación estaba por revelarse. Ese es el tema que queríamos discutir contigo, mamá. Lorenzo dejó su copa de vino sobre una cómoda del pasillo. Esta habitación está destinada a ser el cuarto de nuestro futuro bebé. Mi corazón dio un salto. ¿Un bebé? ¿Iban a darme un nieto? Están embarazados. Todavía no, respondió Luciana con una sonrisa ensayada. Pero estamos planeando empezar a intentarlo pronto.
Y cuando llegue ese momento, queremos que todo esté perfecto. Por eso necesitamos terminar de acondicionar esta habitación. Claro, entiendo. ¿Y qué necesitan hacer? Lorenzo carraspeó. Ese sonido que hacía cuando estaba incómodo, cuando estaba a punto de pedir algo que sabía que no debería pedir. El tema es que nos quedamos un poco cortos con el presupuesto de la mudanza y la decoración inicial. Gastamos más de lo planeado en los muebles de la sala y el comedor. Y ahora para el cuarto del bebé necesitamos aproximadamente $15,000. Para los muebles, la decoración, pintura especial no tóxica, todo lo necesario para que esté listo. $15,000. Sentí como mi estómago se apretaba. Lorenzo, yo ya les presté $50,000 para el enganche. Todavía no me los han devuelto. Lo sé, mamá, lo sé. Y te los vamos a devolver, te lo prometo. Pero esto es para tu nieto. No quieres que tu nieto tenga el mejor cuarto posible. Ahí estaba de nuevo. La manipulación emocional. El uso de un bebé que ni siquiera existía todavía como herramienta para sacarme más dinero. Hijo, yo no tengo $15,000 disponibles ahora mismo. Luciana intervino, su voz dulce pero con un filo apenas perceptible. Lidia, entendemos que es mucho dinero, pero pensamos que tal vez podrías conseguir otro pequeño préstamo. Tu crédito es excelente. Los bancos te lo aprobarían sin problema. Y nosotros te pagaríamos los intereses, por supuesto. Otro préstamo. Querían que me endeudara más. Querían que pusiera en riesgo mi estabilidad financiera por un cuarto para un bebé que ni siquiera estaba en camino. Debía haber dicho que no. Debía haberme parado, haberme puesto mis zapatos, haber salido de esa casa y nunca volver. Pero entonces Lorenzo puso su mano en mi hombro. Mamá, sé que es mucho pedir. Pero tú siempre has estado ahí para mí. Siempre. Y yo quiero que cuando llegue mi hijo, cuando llegue tu nieto, sepa que su abuela fue parte importante de construir su hogar. Que lo hizo con amor. Con amor. Esas palabras deberían haberme consolado. En cambio, me quemaron. Porque en el fondo, en algún lugar profundo de mi ser, yo sabía que esto no era amor. Esto era uso, explotación, manipulación disfrazada de lazos familiares. Pero acepté. Dije que sí. Tramité otro préstamo personal por $15,000. Firmé más papeles, acepté más intereses, me hundí más en deudas. Y le entregué el dinero a Lorenzo 2 semanas después. Nunca vi ese cuarto del bebé terminado. Nunca me invitaron de regreso a la casa. Y el embarazo del que hablaron nunca llegó, o al menos nunca me informaron de él. El cuarto mes trajo otra solicitud. Esta vez fue por teléfono. Mamá, el jardín necesita trabajo. Está descuidado y queremos poner un sistema de riego automático y paisajismo profesional. Son $12,000. El quinto mes, la piscina necesitaba reparaciones y un sistema de calentamiento. $20,000. El sexto mes, querían remodelar la cocina porque los gabinetes que venían con la casa no eran de la calidad que Luciana deseaba. $25,000. Cada vez que pedían, yo buscaba la manera de conseguir el dinero. Vendí mi auto y compré uno más viejo. Vendí muebles antiguos que tenían valor sentimental. Vendí la colección de discos de vinilo de mi esposo. Trabajé turnos extras. Reduje mis gastos al mínimo. Dejé de salir con mis amigas porque no podía costear ni un café. Dejé de comprar ropa nueva. Dejé de ir al dentista porque no podía pagar el copago. Me consumí. Me vacié. Me convertí en una versión agotada de mí misma, todo por mantener a flote el sueño de mi hijo, un sueño que él no apreciaba, que no valoraba, que daba por sentado como si fuera su derecho y no mi sacrificio. Y durante todo ese tiempo, las visitas se hicieron cada vez más escasas. Las llamadas solo llegaban cuando necesitaban algo. Los te quiero desaparecieron. Los gracias se volvieron mecánicos y vacíos. Luciana dejó de disimular su desprecio. En la única otra visita que hice a la casa, en el mes 7, ella me recibió en la puerta y ni siquiera me dejó entrar. Lidia, Lorenzo no está. ¿Necesitabas algo? Solo venía a visitarlos. Hacía semanas que no los veía. Ah, bueno, estamos muy ocupados. Tal vez otro día. Te llamamos.
Y cerró la puerta. Literalmente cerró la puerta en mi cara. Me quedé parada ahí, en el porche de una casa que yo había pagado en gran parte, sintiéndome como una extraña indeseable. Esa noche lloré por primera vez en meses. Lloré porque finalmente estaba empezando a ver la verdad que había negado durante tanto tiempo. Mi hijo no me amaba. O si me amaba, ese amor estaba tan enterrado bajo capas de egoísmo y manipulación que no importaba. Luciana me odiaba, o en el mejor de los casos, me veía como un recurso útil y nada más. Pero aún así, cuando llegó el mes 8 y Lorenzo me llamó para decirme que necesitaban los últimos $5,000 para completar unos pagos finales, yo conseguí el dinero. Vendí lo último que me quedaba de valor, mi alianza de matrimonio. La única joya que me había prometido nunca vender. La alianza de matrimonio descansaba en mi mano la última noche antes de venderla. Era una banda simple de oro blanco, sin diamantes ni adornos elaborados. Mi esposo no había sido un hombre rico, pero me la había dado con todo el amor del mundo el día de nuestra boda, hace 45 años. Dentro tenía grabadas nuestras iniciales y la fecha, LSIRS, 15 de junio de 1980. Me la quité del dedo por primera vez desde el día en que me la puso. El espacio que dejó en mi piel era más pálido que el resto, una marca permanente de décadas de uso continuo. Miré ese círculo de piel blanca y sentí que estaba traicionando algo sagrado. Pero Lorenzo necesitaba ese dinero. Lorenzo me había dicho que era la última vez, que con esos $5,000 se completarían todos los pagos pendientes de mejoras en la casa. Te prometo, mamá, esta es la última vez que te pido ayuda. Después de esto, todo estará terminado y podremos empezar a devolverte todo lo que has hecho por nosotros. Quise creerle. Necesitaba creerle. Porque si no le creía, entonces tendría que enfrentar la realidad de que había destruido mi estabilidad financiera, había vendido todos mis recuerdos, me había endeudado hasta el cuello por un hijo que solo me veía como un banco personal. Vendí la alianza en una casa de empeño por $4,000. Valía más, mucho más en valor sentimental, pero el tasador solo veía el peso del oro. Los otros $1,000 los saqué del dinero que tenía guardado para pagar mis servicios básicos ese mes. Ya vería cómo arreglármelas después. Le transferí los $5,000 a Lorenzo un martes por la mañana. Él respondió con un mensaje simple. Recibido. Gracias. Ni siquiera gracias, mamá. Solo gracias. Como si le hubiera prestado $10 para el almuerzo y no 5,000 que representaban el último pedazo de mi vida anterior, el último vestigio de mi matrimonio convertido en efectivo para su conveniencia. Y 30 minutos después de esa transferencia, llegó el mensaje que cambió todo. Ahora ya no te necesitamos. Mientras recordaba todo esto sentada en mi cocina, el teléfono comenzó a vibrar. Miré la pantalla. Era Lorenzo. La notificación del banco ya había llegado. Habían pasado exactamente 2 horas desde que Gustavo hizo la llamada. Dejé que el teléfono vibrara. 1 vez. 2 veces. 3 veces. 4 veces. 5 llamadas consecutivas que no respondí. Luego empezaron los mensajes. Mamá, llámame urgente. Mamá, hay un problema con el banco. Necesito hablar contigo ya. Por favor, contesta el teléfono. Mamá. Apagué el teléfono. No estaba lista para hablar con él todavía. No estaba lista para escuchar sus súplicas, sus promesas vacías, su pánico apenas disfrazado de preocupación filial. Necesitaba este momento de silencio, este momento donde el poder finalmente había cambiado de manos. Me serví otra taza de café y salí al jardín trasero. Los rosales de mi esposo me miraban con reproche. Los había descuidado terriblemente. Durante 8 meses, mi vida había girado completamente alrededor de conseguir dinero para Lorenzo, y mi propia casa, mi propio espacio, había caído en el abandono. Me arrodillé frente a los rosales y empecé a quitar la maleza con mis manos. La tierra estaba seca, las raíces sedientas. Había estado tan ocupada alimentando el jardín de Luciana con dinero que no me pertenecía, que había dejado morir el jardín que mi esposo plantó con sus propias manos. Perdóname, susurré, sin saber si le hablaba a mi esposo muerto o a mí misma. Perdóname por olvidarme de lo que realmente importa. Trabajé en el jardín durante 3 horas. Arranqué maleza, regué las plantas, podé las ramas muertas. Mis manos se ensuciaron, mis rodillas me dolieron,
Mi espalda protestó. Pero sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Una paz extraña que venía de hacer algo por mí misma, para mi propio espacio, sin esperar nada a cambio. Cuando volví a entrar a la casa, encendí el teléfono. Había 37 llamadas perdidas de Lorenzo, 20 de Luciana, 15 mensajes de texto cada vez más desesperados. El último mensaje de Lorenzo decía: «Mamá, por favor. El banco dice que cancelaste los pagos. Dice que tenemos 48 horas para conseguir $120,000 o perderemos la casa. Esto tiene que ser un error. Llámame, por favor». No era un error. Era justicia. Luciana también había dejado mensajes. Los leí uno por uno, observando la evolución del tono. Los primeros intentaban ser dulces, casi amables. «Lidia, cariño, hay una confusión con el banco. Puedes llamarnos». Luego se volvieron más urgentes. «Lidia, esto es serio. Necesitamos hablar contigo inmediatamente». Y finalmente, mostraron su verdadera cara. «Esto es ridículo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? Arregla esto ahora». Todo lo que habían hecho por mí. Leí esa frase 3 veces. ¿Qué exactamente habían hecho por mí? ¿Permitirme vaciar mi cuenta bancaria por ellos? ¿Darme el privilegio de endeudarme para financiar su estilo de vida? ¿Bendecirme con la oportunidad de vender las últimas posesiones que me conectaban con mi esposo muerto? Respondí solo a Lorenzo. Un mensaje simple. «No es un error, hijo. He decidido que no puedo continuar con los pagos. Lo siento». La respuesta llegó en segundos. «¿Qué? Mamá, no puedes hacer esto. Nos prometiste que nos ayudarías. Vamos a perder la casa. Ustedes me dijeron que ya no me necesitaban. Estoy respetando eso». Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. Era Lorenzo. Esta vez contesté. «¿Cómo puedes hacernos esto?». Su voz era un grito que probablemente se escuchaba en todo Brookside Heights. «Eres mi madre. Se supone que debes ayudarme». «Te ayudé, Lorenzo. Durante 8 meses te ayudé. Gasté cada dólar que tenía. Me endeudé. Vendí todo lo que poseía, incluyendo la alianza de matrimonio que tu padre me dio. Y tu respuesta fue decirme que ya no me necesitabas». Eso no era literal. Era solo una expresión. ¿Una expresión? Después de que acababa de transferirte $5,000, ¿tu expresión fue decirme que ya no me necesitabas? Esa es tu versión. Escuché a Luciana gritando en el fondo. «Dale el teléfono. Déjame hablar con ella». «Lorenzo, tú y Luciana son adultos con buenos trabajos. Pueden resolver esto por su cuenta. Pueden conseguir un préstamo, pueden pedir ayuda a la familia de Luciana, pueden vender algunas de las cosas caras que compraron con mi dinero. No tenemos tiempo para eso. El banco nos da 48 horas. Y la familia de Luciana no tiene ese tipo de dinero. Qué conveniente que la familia de Luciana nunca tuvo que contribuir ni un centavo a esa mansión. Qué conveniente que todas las peticiones siempre venían dirigidas a mí, a la madre viuda con buenos antecedentes crediticios y un corazón demasiado blando. Entonces tal vez necesiten considerar vender la casa y buscar algo más modesto. Algo que puedan pagar ustedes mismos. Tú no entiendes. Esta casa es todo para nosotros. Es nuestro futuro. Es donde íbamos a criar a nuestros hijos. Lorenzo, llevan 8 meses en esa casa y no hay ningún embarazo. Me pediste $15,000 para un cuarto de bebé que nunca se materializó. Me pediste dinero para un jardín que nunca me dejaste disfrutar. Me pediste dinero para una piscina en la que nunca me invitaste a nadar. Esa casa nunca fue sobre familia. Fue sobre estatus. Sobre impresionar a gente que probablemente ni siquiera les importa. Luciana le arrebató el teléfono. «Lidia, escúchame bien. Si no arreglas esto, te vas a arrepentir. Voy a asegurarme de que nunca conozcas a tus nietos. Voy a hacer que Lorenzo corte todo contacto contigo. Vas a morir sola y olvidada». Su voz era veneno puro. Ya no había pretensiones de dulzura, de respeto, de fingir que yo le importaba algo. Esta era la verdadera Luciana,
la que siempre había estado ahí pero que se había escondido detrás de sonrisas falsas y abrazos vacíos. Luciana, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Si la única forma de tener una relación con mi hijo y mis futuros nietos es vaciando mi cuenta bancaria y destruyendo mi vida, entonces prefiero morir sola. Al menos moriré con dignidad. Y colgué. El silencio después de colgar el teléfono fue absoluto. Mi mano todavía sostenía el aparato, temblando ligeramente, no de miedo sino de la adrenalina que viene después de finalmente decir una verdad que has guardado durante demasiado tiempo. Había colgado. Le había colgado el teléfono a mi nuera, y por extensión, a mi hijo. Algo que nunca, en 69 años de vida, había imaginado que haría. El teléfono volvió a sonar casi inmediatamente. Era Lorenzo otra vez. No contesté. Volvió a sonar. Y otra vez. Y otra. Dejé que sonara hasta que finalmente se detuvo. Luego vinieron los mensajes, una avalancha de palabras desesperadas que se contradecían entre sí en su prisa por encontrar el botón correcto que presionar para hacerme cambiar de opinión. Mamá, por favor, Luciana no quiso decir eso. Está muy estresada. Necesitamos hablar de esto como adultos. No puedo creer que nos hagas esto después de todo. Si papá estuviera vivo, estaría muy decepcionado de ti. Esa última frase me golpeó como un puño en el estómago. Si papá estuviera vivo. Lorenzo se atrevía a invocar la memoria de su padre, el hombre que trabajó cada día de su vida para darnos una vida digna, el hombre que me enseñó que el amor verdadero no se compra ni se vende, el hombre que me advirtió en su lecho de muerte que no dejara que nadie, ni siquiera nuestro hijo, me convirtiera en una sombra de mí misma. Cuida tu luz, Lidia, me había dicho mi esposo con su último aliento. No dejes que nadie la apague, ni siquiera por amor. Y yo había dejado que se apagara. Durante 8 meses, había dejado que Lorenzo y Luciana soplaran sobre esa llama hasta casi extinguirla. Pero ahora, sentada en mi cocina con el teléfono lleno de mensajes manipuladores, sentí como esa luz comenzaba a encenderse de nuevo. Respondí solo al último mensaje, el que mencionaba a su padre. Tu padre estaría orgulloso de que finalmente me esté defendiendo. Estaría decepcionado de que hayas olvidado los valores que él te enseñó. No hubo respuesta después de eso. Al menos no por un rato. Pasé el resto del día en una calma extraña. Limpié mi casa, algo que había descuidado durante meses. Quité el polvo de los muebles, aspiré las alfombras, lavé las ventanas. Cada acción era un acto de recuperación, de reclamar mi espacio, mi vida, mi identidad que había quedado enterrada bajo el peso de las demandas constantes. Mientras limpiaba, encontré cosas que había olvidado que tenía. Una fotografía de Lorenzo cuando tenía 5 años, sonriendo con un diente faltante, abrazando un perro de peluche que yo le había cosido a mano. Un dibujo que él me hizo en la primaria, un retrato de los 3, él, su padre y yo, con las palabras "mi familia es la mejor" escritas con crayones de colores. Una carta que me escribió cuando tenía 16 años, después de una pelea que tuvimos, donde se disculpaba y me decía que era la mejor madre del mundo y que nunca querría decepcionarme. Sostuve esa carta en mis manos y sentí como las lágrimas finalmente llegaban. No lágrimas de tristeza, sino de duelo. Duelo por el niño que escribió esas palabras y que en algún momento del camino se había convertido en el hombre que me escribió "ahora ya no te necesitamos". Duelo por la relación madre-hijo que había imaginado tener y que la realidad había destrozado. Duelo por los años que pasé negando las señales, ignorando las banderas rojas, convenciéndome de que si solo daba un poco más, si solo ayudaba un poco más, todo volvería a ser como antes. Pero no hay vuelta atrás. Solo hay hacia adelante. Guardé la carta, la fotografía y el dibujo en una caja. No los tiré. Eran parte de mi historia, parte de quién era yo y quién había sido Lorenzo. Pero los guardé, los cerré, los puse en un estante alto del armario. Recuerdos que podía visitar cuando quisiera, pero que ya no definirían mi presente. El teléfono vibró con un nuevo mensaje. Esta vez no era de Lorenzo ni de Luciana. Era de Gustavo. Lidia, solo quería informarte que el banco confirmó que Lorenzo y Luciana intentaron solicitar un préstamo de emergencia esta tarde. Fue negado debido a su historial crediticio. También intentaron poner la casa como garantía, pero como la propiedad está en disputa por los pagos pendientes, no pudieron proceder. Están buscando opciones, pero por lo que me comentó mi contacto en el banco, no tienen muchas alternativas viables en el tiempo que les queda.
Menos de 40 horas ahora. El reloj corría y ellos no tenían soluciones. Me pregunté qué estarían haciendo en ese momento. ¿Estarían Lorenzo y Luciana sentados en su sala costosa, rodeados de muebles que yo pagué, mirando las paredes que yo financié, sintiendo como su mundo perfecto se desmoronaba? ¿Estarían culpándome a mí? ¿O finalmente estarían viéndose a sí mismos, viendo las decisiones que tomaron, la codicia que alimentaron, el puente que quemaron? La noche cayó sobre mi pequeña casa. Preparé una cena simple, algo que no había hecho en semanas. Durante los últimos meses, había comido principalmente sobras, comida barata, lo mínimo necesario para sobrevivir porque cada dólar ahorrado era un dólar que podía enviarle a Lorenzo. Pero esa noche me preparé un plato que disfruté, que saboreé, que comí sin prisa y sin culpa. Después de cenar, me senté en el porche trasero. El aire de la noche era fresco, las estrellas brillaban tímidamente a través de la contaminación lumínica de la ciudad. Escuché los sonidos del vecindario, perros ladrando a lo lejos, niños jugando en alguna casa cercana, el rumor constante del tráfico en la avenida principal. Este era mi mundo. Este vecindario de clase trabajadora donde la gente se conocía por nombre, donde los vecinos te saludaban en la calle, donde no necesitabas una mansión para tener dignidad. Había pasado tanto tiempo envidiando el mundo de Brookside Heights, pensando que si Lorenzo vivía allí sería más feliz, más exitoso, más completo. Pero Brookside Heights no lo había hecho mejor persona. Solo lo había hecho más codicioso, más distante, más dispuesto a sacrificar relaciones reales por posesiones materiales. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Lorenzo. Mamá, vine a tu casa. Estoy afuera. Por favor, abre la puerta. Necesitamos hablar cara a cara. Me quedé quieta. Miré hacia el frente de la casa desde donde estaba sentada en el porche trasero. Vi las luces de un auto estacionado en la calle. Lorenzo había venido. Después de 8 meses de visitas escasas, de mensajes cortos, de llamadas solo cuando necesitaba dinero, ahora estaba en mi puerta porque me necesitaba de nuevo. No me moví. Dejé que tocara el timbre. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Escuché su voz llamándome desde afuera. Mamá. Sé que estás ahí. Tu auto está en el garaje. Por favor, abre. Cerré los ojos. Esta era la prueba. Este era el momento donde mi resolución sería puesta a prueba. Sería tan fácil abrir esa puerta, dejar que Lorenzo entrara, escuchar sus promesas renovadas, sus justificaciones elaboradas, sus lágrimas calculadas. Sería tan fácil ceder, volver a ese patrón familiar de dar y dar hasta no tener nada más que dar. Pero no me moví. Mamá, esto no es justo. Voy a perder mi casa. Luciana está destrozada. Todo por lo que hemos trabajado se va a perder. Todo por lo que hemos trabajado. La ironía de esas palabras era casi cómica. Ellos no habían trabajado por esa casa. Yo había trabajado por esa casa. Yo había hecho los turnos dobles. Yo había vendido mis posesiones. Yo había firmado los préstamos. Ellos solo habían vivido en ella, disfrutado de ella, y finalmente me habían descartado cuando pensaron que ya habían extraído todo lo que podían de mí. El timbre siguió sonando. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, más desesperados. Escuché a Lorenzo gritando, su voz quebrándose con lo que podría haber sido genuina angustia o podría haber sido solo pánico por perder su estatus, su símbolo de éxito, su prueba material de que había llegado a algo. Después de 20 minutos, los sonidos cesaron. Escuché el motor de su auto encenderse. Vi las luces traseras alejarse por la calle. Lorenzo se había ido. No había derribado la puerta. No había llamado a la policía. No había hecho un escándalo mayor. Simplemente se había rendido y se había ido, probablemente de vuelta a Brookside Heights para buscar otra solución, otro banco que contactar, otra persona a quien manipular. Me quedé sentada en el porche hasta que el frío de la noche se hizo incómodo. Luego entré, cerré todas las puertas con llave, apagué las luces y me fui a la cama. Dormí mejor esa noche de lo que había dormido en 8 meses. No hubo pesadillas sobre deudas impagables. No hubo sueños ansiosos sobre llamadas bancarias. Solo un sueño profundo, reparador, el tipo de sueño que viene cuando finalmente dejas de cargar un peso que nunca fue tuyo para empezar. Desperté con el sol entrando por la ventana de mi habitación. Eran las 7 de la mañana.
Afuera, los pájaros cantaban en los árboles del vecindario. Era un día normal para el resto del mundo, pero para Lorenzo y Luciana, era el comienzo de su último día completo antes de que el plazo del banco expirara. 24 horas. Eso era todo lo que les quedaba para conseguir $120,000. Me levanté, preparé café y revisé mi teléfono. Había más mensajes, pero esta vez no solo de Lorenzo. Había mensajes de números que no reconocía. Abrí el primero. Señora Saucedo, soy Patricia Navarro, madre de Luciana. Necesito hablar con usted urgentemente sobre la situación de mi hija y su hijo. Por favor, llámeme. Así que ahora la familia de Luciana se involucraba. La misma familia que nunca contribuyó ni $1 a esa mansión, que nunca ofreció ayuda, que probablemente ni siquiera sabía la verdadera fuente del dinero que financió el estilo de vida de su hija. Borré el mensaje sin responder. Había otro mensaje de un número desconocido. Lidia, soy Elías, el hermano de tu difunto esposo. Lorenzo me llamó anoche llorando, diciendo que le estás quitando su casa. ¿Qué está pasando? Llámame. Elías. Hacía 3 años que no hablaba con él. Desde el funeral de mi esposo, nuestro contacto había sido mínimo, tal vez una llamada en Navidad o un mensaje de cumpleaños. Y ahora Lorenzo lo había contactado, probablemente pintando una historia donde yo era la villana, la madre cruel que abandonaba a su hijo en su momento de necesidad. Esta vez sí respondí, pero con un mensaje de texto. Elías, la situación es compleja. Lorenzo te ha dado solo una versión de los hechos. Si realmente quieres saber la verdad, podemos hablar, pero no voy a justificar mis decisiones basándome en el relato manipulado de mi hijo. La respuesta llegó en minutos. Ven a mi casa esta tarde. Quiero escuchar tu versión. Acepté. Elías era un hombre justo. Había sido como un hermano para mí durante el matrimonio con mi esposo. Si alguien merecía conocer la verdad completa, era él. Pasé la mañana preparándome. Reuní todos los documentos que tenía, los estados de cuenta bancarios mostrando las transferencias a Lorenzo, los recibos de los préstamos que había sacado, las confirmaciones de venta de mis posesiones, copias de los mensajes donde Lorenzo me pedía dinero una y otra vez. Organicé todo en una carpeta, creando una línea de tiempo clara de 8 meses de sacrificio financiero seguidos de un mensaje de 5 palabras que lo cambiaron todo. A las 3 de la tarde, manejé hasta la casa de Elías. Vivía en un vecindario similar al mío, casas modestas pero bien cuidadas, jardines pequeños pero llenos de vida. Su esposa Ángela abrió la puerta. Me abrazó con calidez genuina. Lidia, pasa. Elías está en la sala. Elías estaba sentado en su sillón favorito, el mismo donde solía sentarse mi esposo cuando lo visitábamos. Me vio entrar y su expresión era difícil de leer. No había juicio todavía, solo curiosidad mezclada con preocupación. Siéntate. Lidia, cuéntame qué ha pasado realmente. Me senté y abrí la carpeta. Durante la siguiente hora, le conté todo. No omití nada. Le mostré los números, las fechas, los mensajes. Le expliqué cómo había empezado con la promesa de ayuda temporal y se había convertido en una espiral de demandas cada vez mayores. Le mostré el mensaje final de Lorenzo, el que decía que ya no me necesitaban, enviado exactamente 30 minutos después de mi última transferencia. Elías escuchó en silencio, sus ojos moviéndose entre los documentos y mi cara. Ángela, que se había sentado con nosotros, tenía lágrimas en los ojos. Lidia, vendiste tu alianza de matrimonio, susurró Ángela. La alianza que mi hermano te dio. No tenía nada más que vender. Elías cerró la carpeta y se recostó en su silla. Pasó su mano por su rostro, un gesto que me recordó tanto a mi esposo que sentí una punzada en el pecho. Lorenzo me llamó anoche diciendo que tú habías prometido pagar su casa y ahora te estabas echando para atrás por un malentendido. Me dijo que estaba siendo irracional, que estabas castigándolo por un mensaje que no tenía las intenciones que tú le atribuías. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que mi sobrino se ha convertido en alguien que no reconozco. Pienso que esa mujer con la que se casó lo ha convertido en una versión egoísta de sí mismo. Y pienso que mi hermano, que en paz descanse, estaría furioso de ver cómo su hijo ha tratado a su madre. Ángela tomó mi mano entre las suyas. Lidia, has hecho lo correcto. Sé que duele, sé que es tu hijo, pero has hecho lo correcto. Esas palabras,
viniendo de la familia de mi esposo, significaban más de lo que podían imaginar. No estaba loca. No estaba siendo cruel. No estaba exagerando. Estaba, por primera vez en mucho tiempo, protegiéndome a mí misma. Lorenzo me pidió que te convenciera de cambiar de opinión, dijo Elías. Me pidió que te dijera que la familia debe apoyarse, que eso es lo que haría mi hermano. ¿Y qué le vas a decir? Le voy a decir que la familia sí debe apoyarse, pero que el apoyo no es unidireccional. Le voy a decir que su padre nunca habría aprobado la forma en que te ha tratado. Y le voy a decir que si realmente quiere ser un hombre, necesita resolver sus propios problemas en lugar de sangrar económicamente a su madre hasta dejarla seca. Me quedé en casa de Elías y Ángela hasta el anochecer. Tomamos café, compartimos recuerdos de tiempos más felices, lloramos juntos por el hombre que habíamos perdido y por el hijo que parecía perdido de una manera diferente. Cuando finalmente me despedí, Ángela me abrazó fuerte. Mantente firme, Lidia. Lo que estás haciendo requiere más fortaleza que seguir dando. Estamos contigo. Manejé de regreso a casa sintiendo algo que no había sentido desde que todo esto comenzó. Validación. No estaba sola en esto. No estaba equivocada. Tenía razón al poner límites, al decir que ya era suficiente, al negarme a seguir siendo usada. Cuando llegué a casa, había un auto estacionado frente a mi entrada. No era el de Lorenzo. Era más nuevo, más caro. Cuando me acerqué, vi a Luciana sentada al volante, mirando su teléfono. Al verme llegar, salió del auto. Venía vestida diferente a como la había visto siempre. Nada de ropa de diseñador esta vez. Usaba jeans simples y una blusa común. Su maquillaje era mínimo. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo descuidada. Se veía cansada, demacrada, como si no hubiera dormido. Lidia, necesito hablar contigo. Su voz era diferente también. No había arrogancia, no había ese tono condescendiente que siempre usaba conmigo. Había algo más. ¿Desesperación? ¿Miedo genuino? No tenemos nada de qué hablar, Luciana. Por favor. Solo 5 minutos. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta de mi casa y la dejé entrar. No la invité a sentarse. Nos quedamos paradas en la sala, dos mujeres que nunca se habían gustado, ahora enfrentándose en el campo de batalla que el dinero y la familia habían creado. ¿Dónde está Lorenzo?, pregunté. Está haciendo llamadas, intentando conseguir préstamos de cualquiera que conozca. Sus amigos, compañeros de trabajo, antiguos jefes. Nadie tiene esa cantidad de dinero disponible. ¿Y tu familia? Luciana bajó la mirada. Mis padres no tienen ese tipo de capital. Viven cómodamente, pero no tienen ahorros significativos. Les pedimos ayuda, pero solo pueden ofrecer $15,000, y eso vaciando su cuenta de emergencias. $15,000. Una fracción de lo que necesitaban. Una fracción de lo que yo había dado. Lidia, sé que te he tratado mal. Sé que he sido horrible contigo. Sé que no te he dado el respeto que mereces como la madre de mi esposo y como la persona que nos ayudó a conseguir esta casa. ¿Nos ayudó? Luciana, yo no ayudé. Yo pagué. Pagué el 60% de esa casa. Vendí todo lo que tenía. Me endeudé hasta el punto de no poder pagar mis propias cuentas algunos meses. No ayudé. Financié tu sueño mientras tú me tratabas como si fuera un estorbo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Podrían haber sido reales. Podrían haber sido actuación. Ya no me importaba distinguir. Lo sé. Y lo siento. De verdad lo siento. Pero por favor, no podemos perder esta casa. Es todo lo que tenemos. No. Luciana. Esa casa no es todo lo que tienen. Tienen juventud. Tienen salud. Tienen trabajos. Tienen uno al otro, aparentemente. Tienen todo lo que yo tenía cuando tu edad y lo construimos desde cero, sin la ayuda de nadie. La diferencia es que ustedes quieren todo ahora, sin esfuerzo, sin sacrificio propio, solo con el sacrificio de otros. Luciana se dejó caer en mi sofá sin pedir permiso. Sus hombros temblaban con sollozos que parecían salir desde lo más profundo de su ser. Parte de mí quería sentir lástima. Parte de mí quería ceder, resolver su problema, volver a ser la salvadora que siempre había sido.
Pero una parte más fuerte, una parte que había despertado apenas 2 días atrás, se mantuvo firme como una roca. Lidia, te voy a decir la verdad. Toda la verdad. Luciana levantó la vista, su rostro manchado de rímel corrido. Yo convencí a Lorenzo de que te pidiera el dinero. Yo fui quien planificó cada solicitud, quien calculó exactamente cuánto podrías darnos antes de que te negaras. Yo fui quien le dijo que usara a los futuros nietos como anzuelo emocional. Escuchar la confirmación de lo que había sospechado durante meses debería haberme destrozado. Pero en cambio, sentí una extraña sensación de alivio. No había estado paranoica. No había estado imaginando cosas. Todo había sido exactamente tan manipulador como me pareció. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque ya no tengo nada que perder. Porque en menos de 24 horas vamos a estar en la calle. Porque pensé que tal vez, si era honesta contigo por primera vez, podrías encontrar algo de compasión en tu corazón. Me senté en la silla frente a ella. La miré directamente a los ojos. Luciana, la compasión que buscas la gasté durante 8 meses. La usé cada vez que vendí algo que amaba para darles dinero. La usé cada vez que trabajé horas extras hasta que mis pies sangraban. La usé cuando vendí la alianza de matrimonio que mi esposo me dio, el último pedazo del que me quedaba, para completar el pago que ustedes necesitaban. ¿Y sabes qué recibí a cambio de toda esa compasión? Un mensaje de 5 palabras diciéndome que ya no me necesitaban. Ese mensaje fue idea mía también, admitió Luciana, su voz apenas un susurro. Yo le dije a Lorenzo que lo escribiera. Pensé que si cortábamos comunicación contigo por un tiempo, no tendrías la oportunidad de pedirnos que te devolviéramos el dinero. Pensé que podíamos simplemente alejarnos, disfrutar de la casa, y eventualmente volver a contactarte cuando necesitáramos algo más, tal vez para la universidad de nuestros hijos en el futuro. La frialdad de esa confesión me dejó sin palabras. Habían planeado explotarme a largo plazo. No era solo sobre la casa. Era sobre establecer un patrón donde yo era el recurso familiar al que podían acudir cada vez que quisieran algo que no podían pagar por sí mismos. Lorenzo sabe que estás aquí. No. Está en casa, haciendo llamadas desesperadas. Cree que estoy en casa de mis padres rogándoles que vendan algo, que hipotequen su casa, cualquier cosa. Pero vine aquí porque sé que él no va a suplicar. Su orgullo no lo dejará. Pero yo no tengo orgullo en este momento. Solo tengo miedo. ¿Miedo de qué? ¿De perder la casa? ¿De tener que vivir en un lugar más modesto como el resto de las personas normales? Miedo de que Lorenzo me culpe por todo esto. Miedo de que nuestro matrimonio no sobreviva a perderlo todo. Miedo de tener que admitir ante mi familia y amigos que la vida perfecta que he estado mostrando en redes sociales era una mentira construida con el dinero de otra persona. Ahí estaba. La verdad real. No le importaba haberme lastimado. No le importaba la relación entre Lorenzo y yo que había ayudado a destruir. Le importaba su imagen, su matrimonio, su estatus social. Incluso en este momento de supuesta honestidad, seguía siendo fundamentalmente egoísta. Luciana, voy a decirte algo que necesitas escuchar. Tú y Lorenzo construyeron su relación sobre cimientos podridos. Construyeron su vida sobre manipulación, codicia y explotación. Una casa, no importa qué tan grande o hermosa sea, no puede sostener un matrimonio que no tiene valores reales. Si tu relación con Lorenzo se destruye porque perdieron posesiones materiales, entonces nunca fue una relación real para empezar. Pero podemos cambiar. Puedo cambiar. Si nos das una oportunidad más, te prometo que seremos diferentes. Te pagaremos cada centavo. Te incluiremos en nuestras vidas. Haremos que formes parte de la familia como debiste haberlo sido desde el principio. ¿Promesas? Luciana, tu moneda son las promesas vacías. Lorenzo me prometió que el primer préstamo sería devuelto en 2 meses. Me prometió que cada solicitud adicional sería la última. Me prometió que cuando tuviera hijos, yo sería una abuela presente en sus vidas. Cada promesa se evaporó en el momento en que obtuvieron lo que querían. ¿Por qué debería creer que esta vez sería diferente? Luciana se puso de pie, caminando hacia donde yo estaba sentada. Se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. El gesto era dramático, casi teatral. Porque esta vez lo perdemos todo.
Esta vez las consecuencias son reales. Esta vez no tenemos a dónde más acudir. Por favor, Lidia. Te lo ruego. Ayúdanos una última vez. Retiré mis manos de las suyas con firmeza, pero sin violencia. Luciana, levántate. Levántate y escúchame bien, porque esto es lo último que voy a decirte. No voy a rescatarlos. No voy a llamar al banco. No voy a sacar otro préstamo. No voy a vender nada más. No voy a hacer absolutamente nada para evitar que pierdan esa casa. ¿Y sabes por qué? No es porque sea cruel. No es porque no ame a mi hijo. Es porque ayudarlos ahora sería el acto más dañino que podría hacer. Sería decirles que no importa cómo traten a las personas, siempre habrá alguien que los salve de sus propias decisiones. Sería enseñarles que la manipulación funciona, que la explotación tiene recompensa, que no hay consecuencias reales para el abuso. Luciana se levantó lentamente. Las lágrimas habían dejado de caer. En su lugar, vi algo más familiar en su rostro. Rabia. La máscara de la mujer arrepentida se estaba cayendo, revelando a la verdadera Luciana debajo. Eres una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz. Eso es lo que eres. Estás celosa de que Lorenzo me eligió a mí sobre ti. Estás celosa de nuestra juventud, de nuestra vida, de nuestro futuro. Y ahora, porque no puedes tener lo que tenemos, quieres destruirlo. Ahí estaba. La mujer real. La que siempre había estado ahí, escondida detrás de sonrisas falsas cuando necesitaba algo. Si eso es lo que necesitas creer para dormir por la noche, adelante. Pero la verdad, Luciana, es que yo no les envidio nada. Miro su vida y veo vacío disfrazado de lujo. Veo una relación sin profundidad real. Veo dos personas que confunden posesiones con felicidad. Y me da lástima. No envidia. Lástima. Lorenzo tenía razón sobre ti. Dijo que te habías vuelto amargada desde que su padre murió. Dijo que probablemente estabas resentida con él por tener una vida cuando tú ya no tenías a nadie. Esas palabras dolieron más de lo que quería admitir. No porque fueran ciertas, sino porque revelaban cómo Lorenzo realmente me veía. Para él, yo era solo una viuda solitaria y amargada, no una mujer completa con su propia vida, sus propios sentimientos, su propia dignidad. Es hora de que te vayas, Luciana. No me voy hasta que me prometas que vas a ayudarnos. Entonces vas a estar aquí mucho tiempo, porque esa promesa nunca va a llegar. Luciana me miró con odio puro. Ya no había lágrimas, no había súplicas, solo rabia destilada. Vas a pagar por esto. De alguna manera, vas a pagar. Ya pagué, Luciana. Pagué con $180,000. Pagué con mi tranquilidad. Pagué con mis posesiones más preciadas. Pagué con 8 meses de mi vida dedicados a financiar tu fantasía. Ya pagué más de lo que debía. Ahora es tu turno de pagar las consecuencias de tus acciones. Luciana caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Lorenzo nunca te va a perdonar esto. Nunca vas a conocer a tus nietos. Vas a morir sola, preguntándote si valió la pena tu venganza. Esto no es venganza, Luciana. La venganza sería activa, sería buscar lastimar. Esto es simplemente dejar de ser lastimada. Hay una diferencia, aunque tú no puedas verla. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe que hizo temblar las paredes. Escuché su auto arrancando, las llantas chirriando mientras se alejaba demasiado rápido por mi calle tranquila. Me quedé parada en medio de mi sala, procesando todo lo que acababa de pasar. La confrontación que había temido, que había imaginado cientos de veces, finalmente había ocurrido. Y yo había salido de ella sin ceder, sin romperme, sin volver a los viejos patrones. Mi teléfono sonó. Era Gustavo. Lidia, solo quería informarte. Lorenzo intentó contactar directamente al director del banco hoy. Le ofreció su auto como parte del pago, junto con varias de sus pertenencias. Le dijeron que nada de eso suma lo suficiente para cubrir la deuda. Tiene hasta mañana al mediodía. 12 horas más allá del plazo original, porque el director le dio una extensión de cortesía. Una extensión va a cambiar algo. No a menos que consigan $120,000 en las próximas horas, lo cual es virtualmente imposible.
el proceso de ejecución comenzará mañana por la tarde. La notificación de desalojo será enviada, y tendrán aproximadamente 2 semanas para desocupar la propiedad. 2 semanas. En 2 semanas, Lorenzo y Luciana estarían empacando sus cosas, dejando atrás la mansión que habían creído que era su derecho, enfrentando la realidad de que las acciones tienen consecuencias. Gracias por mantenerme informada, Gustavo. Lidia, ¿cómo estás? Emocionalmente, quiero decir. Era una buena pregunta. ¿Cómo estaba? Triste por la relación con mi hijo que probablemente nunca se recuperaría. Aliviada de que el ciclo de explotación finalmente había terminado. Asustada de lo que significaba mi futuro sin Lorenzo en él. Pero también, y esto me sorprendió, estaba en paz. Estoy bien, Gustavo. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. La mañana del día final llegó con una quietud extraña. Me desperté temprano, antes de que saliera el sol, y me quedé acostada en la cama mirando el techo de mi habitación. En algún lugar de la ciudad, a 40 minutos de distancia, Lorenzo y Luciana probablemente no habían dormido en toda la noche. Probablemente habían pasado las últimas horas haciendo llamadas desesperadas, buscando milagros que no llegarían, aferrándose a una esperanza que se hacía más pequeña con cada minuto que pasaba. Me levanté y seguí mi rutina matutina con una calma que me sorprendió a mí misma. Preparé café, hice tostadas, me senté junto a la ventana de la cocina a ver amanecer. Los pájaros cantaban como si fuera un día cualquiera. Para ellos lo era. Para el mundo lo era. Solo para 3 personas en esta ciudad este día marcaba un antes y un después. A las 9 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número que no reconocía. Contesté. Señora Saucedo. La voz era masculina, profesional, desconocida. Sí, soy yo. Mi nombre es Alfredo Cortés, soy amigo de Lorenzo. Él me pidió que la contactara. Dice que usted no responde sus llamadas. Por supuesto. Lorenzo ahora enviaba emisarios. Personas que no conocían la historia completa, que solo habían escuchado su versión de los eventos, que me llamarían pensando que yo era la madre irracional que abandonaba a su hijo en su momento de necesidad. Señor Cortés, aprecio su preocupación por mi hijo, pero esto es un asunto familiar privado. No voy a discutirlo con extraños. Entiendo, señora, pero Lorenzo está desesperado. Me contó que hay un malentendido con un préstamo y que usted es la única que puede resolverlo. Él está dispuesto a firmar cualquier documento que usted quiera, a establecer cualquier término de pago, lo que sea necesario. Solo necesita que reactive los pagos pendientes. Le contó Lorenzo cuánto dinero le he dado en los últimos 8 meses. Hubo una pausa. Me dijo que usted había ayudado con el enganche de la casa. ¿Le dijo que vendí todo lo que poseía? ¿Le dijo que me endeudé hasta el punto de no poder pagar mis propias cuentas básicas algunos meses? Le dijo que el día después de completar la última transferencia, me escribió diciéndome que ya no me necesitaban. Otra pausa, más larga esta vez. No, señora. No me dijo eso. Entonces no conoce la historia completa, señor Cortés. Y le sugiero que le pregunte a mi hijo por los detalles antes de hacer más llamadas en su nombre. Colgué. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Otro número desconocido. No contesté. Siguió sonando durante la siguiente hora. Diferentes números, diferentes personas, probablemente todos amigos o conocidos de Lorenzo que él había reclutado en su campaña de último minuto para cambiar mi decisión. A las 10 de la mañana, recibí un mensaje de Ángela, la esposa de Elías. Lidia, Lorenzo llamó a Elías otra vez esta mañana. Está suplicando que intercedamos. Elías le dijo que no, que debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. Lorenzo le gritó y le colgó. Solo quería que supieras. Seguimos apoyándote. Le respondí con un simple gracias. No confiaba en mi capacidad de escribir más sin que las emociones me desbordaran. Al mediodía, Gustavo me llamó. Lidia, el plazo acaba de expirar. Lorenzo y Luciana no consiguieron el dinero. El banco está iniciando formalmente el proceso de ejecución hipotecaria. Las notificaciones serán enviadas esta tarde. Tienen 14 días para desocupar la propiedad. Entiendo. Hay algo más que debes saber.
Como tú eres la persona que pagó la mayor parte de la propiedad y el préstamo estaba a tu nombre, el banco te está ofreciendo la opción de adquirir la propiedad por el monto pendiente. Básicamente, podrías pagar los $120,000 restantes y la casa sería legalmente tuya. Me quedé en silencio procesando esa información. Podría tener la casa. Podría convertirme en la dueña de la mansión de Brookside Heights que había financiado con mi sangre, sudor y lágrimas. Podría echar a Lorenzo y Luciana y quedarme con la propiedad como compensación por todo lo que me habían hecho. Pero no quería esa casa. Nunca la había querido. Esa casa representaba todo lo que estaba mal en la relación con mi hijo. Representaba codicia, manipulación, valores distorsionados. Vivir ahí sería como vivir en un monumento a mi propio dolor. No me interesa, Gustavo, que el banco haga lo que tenga que hacer con la propiedad. Entendido. También debo informarte que existe la posibilidad de que recuperes parte del dinero que invertiste cuando el banco venda la propiedad. Como eres acreedora principal en este caso, tienes derecho a una porción de los fondos después de que se cubra la deuda del banco. Eso sí me interesaba. No por codicia, sino por supervivencia. Necesitaba ese dinero para pagar las deudas que había acumulado. Necesitaba reconstruir los ahorros que había destruido. Necesitaba estabilidad financiera nuevamente. Por favor, manéjalo, Gustavo. Confío en ti. Lo haré. Y Lidia, para lo que valga, creo que has hecho lo correcto. Sé que duele ahora, pero a largo plazo, esto era necesario. Después de colgar con Gustavo, salí al jardín. Los rosales que había comenzado a cuidar nuevamente mostraban signos de recuperación. Algunos brotes nuevos empezaban a aparecer entre las ramas que había podado. La vida regresaba lentamente, con paciencia, con cuidado constante. Escuché un auto deteniéndose frente a mi casa. Mi corazón se aceleró. Miré hacia el frente y vi el auto de Lorenzo. Esta vez no venía solo. Luciana estaba con él. Los vi bajarse del vehículo, sus movimientos tensos, sus rostros demacrados por la falta de sueño y el estrés. No salí a recibirlos. Me quedé en el jardín trasero, esperando. Escuché el timbre. Luego los golpes en la puerta. Luego la voz de Lorenzo llamándome. Mamá, sé que estás ahí. Tu auto está aquí. Por favor, necesitamos hablar. Es urgente. Me quedé quieta, mis manos todavía en la tierra del jardín, sintiendo la textura entre mis dedos. Los golpes se hicieron más insistentes. Escuché a Luciana también, su voz quebrada. Lidia, por favor. Solo queremos hablar. Dame una oportunidad de disculparme apropiadamente. Después de 10 minutos, los escuché caminando alrededor de la casa. Aparecieron en el jardín trasero, viéndome arrodillada junto a los rosales. Lorenzo se veía terrible. Tenía ojeras profundas, su ropa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta, su cabello despeinado. Luciana no se veía mejor. Toda su compostura habitual había desaparecido. Mamá, Lorenzo se acercó lentamente, como si se acercara a un animal asustado. Por favor, tenemos que hablar de esto. Me levanté, sacudiendo la tierra de mis manos. Los miré a ambos sin decir nada. El banco nos notificó, continuó Lorenzo, su voz temblando. Tenemos 2 semanas para salir de la casa. Mamá, esto es real. Vamos a perderlo todo. No van a perder todo, Lorenzo. Van a perder una casa. Una casa que nunca debieron tener en primer lugar porque no podían pagarla por ustedes mismos. ¿Cómo puedes ser tan fría? Soy tu hijo. Tu único hijo. Y tú eres mi única madre, respondí, sintiendo como mi voz se quebraba por primera vez. Yo soy la mujer que te dio la vida, que te crió, que te amó incondicionalmente, que sacrificó todo por ti durante 69 años. Y cuando finalmente necesité que me trataras con un mínimo de respeto y gratitud, me descartaste como basura. Lorenzo dio un paso atrás como si lo hubiera golpeado físicamente. Yo no quise decir eso. El mensaje, yo estaba frustrado, estaba estresado. No pensé que lo tomarías tan literal. Lorenzo, no fue solo el mensaje. Fueron 8 meses de ser tratada como un cajero automático. Fueron las visitas que nunca llegaron a menos que necesitaras dinero. Fueron las promesas rotas una tras otra.
Fueron las mentiras sobre devolver el préstamo inicial. Fue la forma en que Luciana me trataba como si fuera menos que nada. El mensaje fue solo la gota que derramó el vaso, pero el vaso había estado llenándose durante mucho tiempo. Luciana se adelantó, intentando tomar mis manos. Las retiré. Lidia, ya le dije a Lorenzo todo lo que hice. Le confesé que fui yo quien lo manipuló para pedirte dinero constantemente. Le dije que fui yo quien ideó el mensaje para alejarte. Él está enojado conmigo. Está herido. Pero todavía podemos arreglar esto como familia. ¿Arreglarlo cómo, exactamente? ¿Consiguiendo que yo saque otro préstamo que no puedo pagar? ¿Vendiéndome algo más que no tengo? Ya no me queda nada que dar. Luciana, me vaciaste completamente. Lorenzo se dejó caer de rodillas en el pasto. Mamá, te lo ruego. Sé que he sido un mal hijo. Sé que no te he tratado como mereces. Pero dame una oportunidad de compensarlo. Si me ayudas esta última vez, pasaré el resto de mi vida devolviéndote todo. Económicamente, emocionalmente, todo. Verlo de rodillas, llorando, suplicando, debería haberme conmovido. Debería haber activado todos esos instintos maternales de proteger, de salvar, de sacrificarme. Pero había algo diferente esta vez. Veía con claridad que ayudarlo ahora sería perpetuar el ciclo. Sería enseñarle que las lágrimas de último minuto borran meses de abuso. Sería confirmar que podía tratarme como quisiera porque al final, mamá siempre cedería. Lorenzo, levántate. Él me miró desde el suelo, esperanza mezclada con desesperación en sus ojos. Levántate y escúchame bien. No voy a ayudarte a salvar esa casa. No voy a llamar al banco. No voy a hacer nada para revertir lo que ya está en movimiento. Y voy a decirte por qué. Lorenzo se levantó lentamente del suelo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Luciana permanecía a su lado, inmóvil, esperando mis palabras como quien espera una sentencia. Voy a decirte por qué no voy a ayudarte, hijo. No es porque no te ame. No es porque quiera verte sufrir. Es porque ayudarte ahora sería el acto más destructivo que podría cometer contra ti. Sería robarte la única oportunidad que tienes de convertirte en el hombre que tu padre soñó que serías. Mamá, por favor no. Déjame terminar. Tu padre, que en paz descanse, solía decirme algo cuando eras pequeño. Decía que su mayor miedo no era que la vida te golpeara, sino que tú nunca aprendieras a levantarte de esos golpes porque nosotros siempre estaríamos ahí para evitar que cayeras. Y tenía razón. He pasado tu vida entera siendo tu red de seguridad, tu salvavidas, tu solución a cada problema. Y al hacer eso, te quité algo invaluable. Te quité la oportunidad de desarrollar tu propia fuerza, tu propia resistencia, tu propia capacidad de enfrentar consecuencias. Lorenzo negaba con la cabeza, las lágrimas seguían cayendo. Esto es diferente, mamá. Esto no es una lección de vida. Esto es perder nuestro hogar. No, Lorenzo. Esto es exactamente una lección de vida. Esto es aprender que no puedes construir un castillo con el dinero de otros y esperar que se sostenga. Esto es aprender que las personas no son recursos descartables. Esto es aprender que tus acciones tienen peso, tienen consecuencias, tienen costo. Y sí, ese costo va a doler. Va a doler mucho. Pero ese dolor es el precio de convertirte en alguien mejor. Luciana finalmente habló, su voz apenas un susurro. ¿Y si no sobrevivimos a esto? ¿Y si esto nos destruye como pareja? Entonces su relación nunca fue lo suficientemente fuerte para empezar. Un matrimonio real, construido sobre amor genuino y valores compartidos, puede sobrevivir perder una casa. Puede sobrevivir la adversidad económica. Puede sobrevivir tener que empezar de nuevo. Si su matrimonio no puede soportar esto, es porque estaba construido sobre cimientos tan falsos como los de esa mansión que están a punto de perder. Eres cruel, dijo Luciana. Escondes tu crueldad detrás de palabras bonitas sobre lecciones y crecimiento, pero la verdad es que estás disfrutando esto. Estás disfrutando vernos sufrir. La miré directamente a los ojos. Si estuviera disfrutando esto, Luciana, no me dolería el pecho cada vez que respiro. No habría llorado todas las noches de esta semana por la relación con mi hijo que probablemente nunca se recuperará.
No estaría aquí parada sintiendo que mi corazón se parte en dos mientras veo a Lorenzo suplicar. El hecho de que esté haciendo lo correcto no significa que no duela. Significa que amo a mi hijo lo suficiente como para permitirle enfrentar las consecuencias que lo convertirán en mejor persona, incluso si eso significa que me odie por el resto de su vida. Lorenzo se acercó a mí, poniendo sus manos sobre mis hombros. Yo nunca podría odiarte, mamá. Eres mi madre. Te amo. ¿Me amas, Lorenzo? ¿O amas lo que puedo hacer por ti? Porque durante los últimos 8 meses, la única vez que escuché de ti fue cuando necesitabas dinero. La única vez que me visitaste fue cuando tenías una nueva solicitud. Los «te amo» siempre venían acompañados de peticiones de préstamos. Así que perdóname si cuestiono si realmente sabes lo que significa amar a alguien, o si solo sabes cómo usar esa palabra para manipular. Sus manos cayeron de mis hombros. Retrocedió como si lo hubiera quemado. Eso no es justo. ¿No es justo? Lorenzo, vendí la alianza de matrimonio que tu padre me dio. Vendí el último pedazo físico que me conectaba con el amor de mi vida. ¿Y sabes qué me dijiste cuando te transferí ese dinero? Recibido. Gracias. Ni siquiera, gracias, mamá. Solo, gracias. Como si le hubieras comprado un café a un extraño. Así que no me hables de lo que es justo. El silencio cayó sobre el jardín. Solo se escuchaba el canto de los pájaros y el sonido distante del tráfico en la avenida principal. Lorenzo y Luciana se miraron entre ellos, una conversación silenciosa pasando entre sus ojos. Finalmente, Luciana habló. Entonces esto es todo. No hay nada que podamos decir o hacer para cambiar tu decisión. No. Está bien. Su voz era plana, desprovista de emoción. Entonces supongo que no tenemos nada más que hablar. Tomó la mano de Lorenzo y comenzó a guiarlo hacia la salida del jardín. Lorenzo se resistió, volteando para mirarme una última vez. Mamá, si hacemos esto, si perdemos la casa y empezamos de nuevo, ¿vas a estar ahí? ¿Vas a querer ser parte de nuestras vidas cuando ya no tengas que darnos dinero? La pregunta me atravesó como una flecha. Era lo único que realmente importaba, ¿verdad? Más allá del dinero, más allá de la casa, más allá de todo el drama y el dolor. La pregunta real era si todavía podíamos ser familia. Lorenzo, yo siempre voy a ser tu madre. Eso nunca va a cambiar. Pero la relación que tengamos de ahora en adelante tiene que ser diferente. Tiene que estar basada en respeto mutuo, no en transacciones financieras. Tiene que incluir presencia real, no solo llamadas cuando necesitas algo. Tiene que ser recíproca, no unidireccional. Si estás dispuesto a construir ese tipo de relación conmigo, entonces sí, voy a estar ahí. Pero no voy a volver a ser tu banco personal. No voy a volver a sacrificar mi estabilidad por tu comodidad. No voy a volver a permitir que me traten como algo menos que la madre que siempre he sido. Lorenzo asintió lentamente, procesando mis palabras. Entiendo. Y probablemente me tome mucho tiempo, tal vez años, perdonarte por esto y perdonarme a mí mismo por llegar a este punto. Pero tienes razón. Necesito aprender a resolver mis propios problemas. Eso es todo lo que he querido escuchar durante 8 meses. Luciana tiró de la mano de Lorenzo. Vámonos. Ya escuchamos suficiente. Los vi alejarse a través de mi jardín, caminando hacia su auto. Lorenzo volteó una vez más antes de subirse, levantando su mano en un gesto de despedida que parecía demasiado final. Subieron al auto y se fueron, dejándome sola en el jardín con mis pensamientos y mis rosales en recuperación. Me quedé ahí parada durante mucho tiempo después de que se fueron. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Era hermoso. Hacía meses que no me detenía a apreciar un atardecer. Había estado demasiado ocupada trabajando, preocupándome, sacrificándome. Entré a la casa y me preparé una cena simple. Comí despacio, sin prisa, saboreando cada bocado. Después lavé los platos a mano, aunque tenía lavaplatos. Había algo terapéutico en el proceso, en el agua caliente, en el movimiento repetitivo. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Gustavo. Lidia, el banco confirmó que Lorenzo y Luciana recibieron la notificación oficial de desalojo. El proceso está completo.
En aproximadamente 3 meses, una vez que la propiedad sea vendida por el banco, recibirás un cheque por la porción que te corresponde de la venta. Según mis cálculos, deberías recuperar entre $70,000 y $90,000. No es todo lo que invertiste, pero es suficiente para que pagues tus deudas y reconstruyas tus ahorros. $70,000 a $90,000. No era los $180,000 que había gastado, pero era más de lo que esperaba recuperar. Era suficiente para empezar de nuevo. Era suficiente para tener estabilidad nuevamente. Respondí, gracias por todo, Gustavo. No sé qué habría hecho sin tu ayuda. Es lo que hacen los amigos, Lidia. Y tu esposo fue mi mejor amigo. Cuidarte es la forma en que honro su memoria. Esa noche, por primera vez en semanas, me senté en el porche delantero. Mis vecinos pasaban caminando, algunos con perros, otros simplemente disfrutando el aire fresco de la tarde. La señora Antonia, mi vecina de al lado, se acercó. Lidia, qué gusto verte por aquí. Hacía meses que no te veía sentada en el porche. He estado ocupada, Antonia, pero ya no más. Me alegro. Te ves diferente. Más ligera, de alguna manera. Tenía razón. Me sentía más ligera. Como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años y finalmente lo hubiera dejado caer. Los días siguientes fueron extrañamente pacíficos. No hubo llamadas desesperadas de Lorenzo. No hubo mensajes de Luciana. Había un silencio que podría haber sido incómodo, pero que en cambio se sentía como un espacio necesario. Espacio para sanar, para procesar, para transformar. Usé ese tiempo para reconectarme con amigas que había descuidado. Para volver al club de lectura del que me había retirado porque no podía pagar la cuota mensual. Para caminar por el parque que estaba cerca de mi casa y que había olvidado que existía. Para vivir mi propia vida en lugar de vivir únicamente para financiar la de mi hijo. 3 semanas después de la confrontación final en mi jardín, recibí una carta. Era de Lorenzo. Escrita a mano, en su caligrafía que reconocería en cualquier lugar. Mamá, estamos viviendo en un apartamento pequeño ahora. 2 habitaciones, un baño, nada comparado con la mansión. Pero es nuestro. Bueno, es alquilado, pero lo estamos pagando nosotros mismos con nuestros propios salarios. Luciana tuvo que vender la mayoría de sus bolsas de diseñador y zapatos caros. Yo vendí mi auto y compré uno usado. Estamos viviendo con un presupuesto estricto por primera vez en nuestras vidas. Y ¿sabes qué, mamá? Es aterrador. Pero también es liberador de una manera extraña. No tengo que mantener apariencias que no puedo costear. No tengo que impresionar a nadie. Solo tengo que ser yo. Todavía estoy enojado contigo. Todavía me duele lo que pasó. Pero también estoy empezando a entender por qué lo hiciste. No sé cuánto tiempo me tome perdonarte completamente, pero quería que supieras que estoy intentando crecer de esto. Estoy intentando ser el hombre que papá quería que fuera. Con amor complicado, Lorenzo. Leí la carta 3 veces. Había dolor en esas palabras, pero también había algo más. Había el comienzo de conciencia, el primer brote de madurez real. No era una disculpa completa. No era una reconciliación inmediata. Pero era un inicio. Le respondí con mi propia carta. Lorenzo, me alegra saber que están encontrando su camino. El orgullo real no viene de las posesiones que tienes, sino de saber que puedes sostenerte por ti mismo. Tu padre estaría orgulloso de los pasos que estás tomando. Yo también lo estoy. Y cuando estés listo, cuando realmente estés listo para construir una relación basada en respeto mutuo y no en necesidad financiera, aquí estaré. Siempre seré tu madre. Eso nunca cambiará. Con amor incondicional pero con límites necesarios. Mamá. 6 meses después, recibí el cheque del banco. $85,000. Pagué todas mis deudas. Cada préstamo, cada cuenta atrasada, cada centavo que debía. Lo que sobró lo puse en una nueva cuenta de ahorros, una que prometí nunca tocar a menos que fuera para mí misma. Con el dinero que me quedó después de pagar las deudas, contraté a alguien para que arreglara completamente mi jardín. Los rosales de mi esposo fueron podados profesionalmente, el sistema de riego fue reparado, se plantaron nuevas flores. Mi pequeña casa se convirtió en un oasis que era verdaderamente mío. Un año después del día en que todo cambió,
estaba trabajando en el jardín cuando escuché un auto detenerse. Levanté la vista y vi a Lorenzo bajándose. Venía solo. Se veía diferente. Más delgado, con algo de canas que no tenía antes, pero había algo en sus ojos que era nuevo. Humildad. Madurez real. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Puedo pasar? Siempre puedes pasar. Entramos a la casa. Preparé té para ambos. Nos sentamos en la sala donde había comenzado todo, donde firmé los primeros papeles del préstamo hace tanto tiempo. Mamá, he venido a decirte algo que debía haber dicho hace mucho tiempo. Lo siento. Siento haberte usado. Siento haberte faltado al respeto. Siento haber permitido que Luciana te tratara mal. Siento haberte enviado ese mensaje terrible. Siento todo. Las lágrimas corrían por su rostro. Estas eran diferentes a las lágrimas de aquel día en el jardín. Aquellas habían sido lágrimas de desesperación. Estas eran lágrimas de verdadero arrepentimiento. Y Luciana. Luciana y yo estamos en terapia. Estamos trabajando en nosotros mismos, en nuestro matrimonio, en nuestros valores. No va a ser fácil. Tenemos mucho daño que reparar. Pero estamos intentándolo. Y parte de eso es que ella también quiere disculparse contigo. No hoy. Todavía no está lista. Pero algún día. Acepto tu disculpa, Lorenzo. Y quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Ni un solo día. Lo sé, mamá. Y eso es lo que hace todo esto más difícil. Saber que siempre me amaste, incluso cuando yo no merecía ese amor. Pasamos la tarde hablando. Realmente hablando, no solo intercambiando palabras superficiales. Me contó sobre su vida, su trabajo, sus luchas, sus pequeños triunfos. Yo le conté sobre mi jardín, mis amigas, mi paz recobrada. Cuando se fue esa tarde, nos abrazamos en la puerta. Un abrazo real, no uno de esos abrazos rápidos y obligatorios. Un abrazo que decía que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar nuestro camino de regreso el uno al otro. Cerré la puerta y volví a mi jardín. Los rosales estaban en plena floración, hermosos y fuertes. Habían sobrevivido el descuido, habían sobrevivido ser podados casi hasta la raíz. Y ahora florecían más hermosos que nunca. Me arrodillé junto a ellos, tocando suavemente los pétalos. Mi esposo habría estado orgulloso. Orgulloso de estos rosales que se negaron a morir. Orgulloso de mí por finalmente encontrar mi fuerza. Orgulloso de Lorenzo por comenzar a encontrar la suya. La vida no era perfecta. La relación con mi hijo nunca volvería a ser lo que fue. Había cicatrices que nunca sanarían completamente. Pero había algo nuevo creciendo en su lugar. Algo más fuerte, más honesto, más real. Y mientras el sol se ponía sobre mi jardín, sobre mi pequeña casa que siempre había sido suficiente, sentí algo que no había sentido en años. Sentí que finalmente había llegado a casa. No a una mansión en Brookside Heights. No a un símbolo de estatus o éxito material. Sino a mí misma. A mi propia fuerza. A mi propia luz que nadie volvería a apagar. Y eso, descubrí, valía más que todo el dinero del mundo.